Hola familia del susurro final, bienvenidos de nuevo a la oscuridad. Hoy vamos a tocar una herida que muchos llevan en silencio, la identidad. Dicen que madre solo hay una, pero ¿y si esta frase fuera la mentira más grande de tu vida? ¿Y si la mujer que te dio la vida ha estado sentada en la esquina de tu mesa, en silencio, viéndote llamar mamá a su propia hermana? La historia de hoy, La madre en la sombra, es un viaje doloroso hacia la verdad. Prepárense, porque van a querer llamar a sus familias al terminar este video. Nunca olvidaré el sonido de su respiración esa noche. Era rasposa, como si sus pulmones estuvieran llenos de cristales rotos. La tía Clara se estaba yendo. Yo estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano fría, mientras mi madre, doña Beatriz, permanecía de pie junto a la puerta, rígida como una estatua de mármol, con los brazos cruzados y esa expresión de desaprobación eterna que siempre llevaba puesta. «Javier», susurró la tía Clara. Su voz era apenas un hilo. Me incliné hacia ella. Siempre había tenido una debilidad por mi tía. Ella era la dulce, la que me daba dulces a escondidas, la que me abrazaba cuando me raspaba las rodillas, mientras mi madre me regañaba por ensuciar la ropa. «Dime, tía», respondí, acariciando su cabello plateado. Ella abrió los ojos, esos ojos verdes, idénticos a los míos, que siempre pensé que eran una casualidad genética. Me miró con una intensidad que me heló la sangre y dijo: «No dejes que me entierren con mi nombre, entiérrame con mi verdad». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, mi madre, doña Beatriz, dio un paso al frente. Sus tacones resonaron en el suelo de linóleo como disparos. «Está delirando, Javier», dijo con voz cortante. «Los medicamentos le están friendo el cerebro. No la escuches». Pero Clara apretó mi mano con una fuerza sorprendente para una mujer que estaba a minutos de morir. Negó con la cabeza levemente, sin apartar la mirada de la mía. «Busca la caja azul debajo del piso de mi armario», jadeó Clara. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. «Léelo cuando yo no esté. Solo tú. Promételo». «Basta», gritó mi madre, perdiendo su habitual compostura. Se acercó a la cama y apartó mi mano de la de Clara con violencia. «Deja de envenenar al chico con tus fantasías». Ese fue el último momento de lucidez de la tía Clara. Cerró los ojos, exhausta por el esfuerzo, y el monitor cardíaco comenzó a perder ritmo. Pero la semilla ya estaba plantada. En esa habitación fría, sentí por primera vez que la historia de mi familia era un rompecabezas al que le faltaban las piezas más importantes. Enterramos a la tía Clara 2 días después. Llovió como si el cielo mismo estuviera llorando la partida de la mujer más triste que jamás conocí. Mi madre organizó todo con una eficiencia militar. Eligió el ataúd más barato, las flores más sencillas y prohibió que nadie hablara en el servicio. Quería borrarla de la tierra lo más rápido posible. Mientras bajaban el cuerpo, miré a mi madre. No derramó ni una sola lágrima. Su rostro era una máscara de piedra. ¿Cómo podía ser tan fría con su propia hermana menor? Siempre supe que Beatriz y Clara eran diferentes, como el día y la noche. Pero ese día, en el cementerio, sentí algo más oscuro. Sentí odio. Mi madre no estaba triste por la muerte de su hermana. Estaba aliviada. Y ese alivio me dio náuseas.
Fue entonces cuando recordé la promesa, la caja azul. Esa misma noche, mientras mi madre recibía las condolencias de los vecinos en la sala, yo me deslicé hacia la antigua habitación de la tía Clara. La habitación donde ella había vivido como un fantasma durante 40 años. La habitación de Clara olía a lavanda y a tiempo detenido. Era pequeña, casi una celda comparada con el dormitorio principal de mis padres. Me arrodillé dentro del armario, apartando sus viejos zapatos pasados de moda. Mis dedos tantearon la madera hasta encontrar una tabla suelta en la esquina. El corazón me latía en la garganta. Con la ayuda de una navaja de bolsillo, levanté la madera. Y allí estaba, una caja de metal azul, oxidada por los bordes, cubierta de una capa de polvo gris. Parecía llevar allí décadas esperando. La saqué con manos temblorosas. No tenía candado. La abrí. Dentro no había joyas ni dinero. Había fotos en blanco y negro, un chupete amarillento por el tiempo y un sobre grueso sellado con cera roja. En el sobre, con la caligrafía temblorosa de Clara, estaba escrito una sola palabra: hijo. El mundo se detuvo. No decía Javier, decía hijo. En ese momento no lo sabía, pero al abrir esa caja, estaba a punto de matar a la madre que conocía y resucitar a la que había perdido. Dicen que los niños ven lo que los adultos ignoran, pero yo estuve ciego. Crecí en una casa dividida por una línea invisible. A un lado estaba la autoridad, el orden, el frío. Mi madre, Beatriz. Al otro lado estaba el calor, el silencio y las caricias robadas. Mi tía, Clara. Ahora, con esa caja azul abierta en mis manos, mis recuerdos de infancia comienzan a reescribirse. Y cada memoria feliz que tengo con mi tía ahora se siente como una puñalada de dolor. Para entender el secreto, primero tienen que entender la casa. Crecí bajo la tiranía de Beatriz. Mi madre no era una mujer mala, supongo, pero era dura. Para ella, llorar era una debilidad. Equivocarse era un pecado. Recuerdo una tarde, tenía 7 años. Me caí de la bicicleta y me abrí la rodilla. La sangre corría por mi pierna. Beatriz no corrió a ayudarme. Desde el porche me gritó: «Levántate, eso te pasa por torpe. Deja de llorar, pareces una niña». Pero entonces sentí unos brazos rodearme. Era Clara. Olía a lavanda y a jabón. Me cargó en brazos, ignorando los gritos de mi madre, y me llevó a la cocina para curarme. Mientras limpiaba mi herida, susurró algo que nunca olvidé: «No llores, mi vida. Tu dolor es mi dolor». Beatriz entró en la cocina y golpeó la mesa. «Deja de mimarlo, Clara. Lo vas a convertir en un inútil. Recuerda tu lugar». Clara bajó la cabeza, sumisa, y se apartó. «Sí, hermana», dijo. Siempre decía «sí, hermana», como si fuera una sirvienta y no una tía. A medida que crecía, las diferencias se hacían más evidentes. Beatriz era morena, de rasgos afilados y ojos negros como el carbón, herencia de mi abuelo. Mi padre, un hombre silencioso que murió cuando yo era joven, tenía los ojos marrones, pero yo tenía los ojos verdes, un verde pálido, casi transparente. «Saliste a tu abuela», decía Beatriz cada vez que alguien preguntaba. Cortaba la conversación de inmediato. Pero la tía Clara tenía esos mismos ojos. A veces la atrapaba mirándome desde el otro lado de la sala, y era como mirarme en un espejo envejecido. Había una conexión silenciosa entre nosotros, un hilo invisible que Beatriz intentaba cortar con sus tijeras de disciplina cada vez que podía. «Javier, deja de molestar a tu tía», decía. «Clara, ve a tu cuarto».
Nos separaba como si temiera que si pasábamos mucho tiempo juntos, la verdad saldría a flote por ósmosis. De vuelta en el armario, con la caja azul abierta, mis manos temblaban. Saqué la primera fotografía. Era vieja, en blanco y negro, con los bordes carcomidos. En ella estaba Clara. Debía tener unos 20 años. Estaba en un campo de trigo, con el sol dándole en la cara. Se veía hermosa, radiante y embarazada. Me quedé helado. La tía Clara nunca se casó, nunca tuvo novios. Según la historia oficial de la familia, ella era la solterona, la virgen consagrada a cuidar de la casa. Beatriz siempre decía que Clara era estéril, que había nacido defectuosa de mujer. Pero la foto no mentía. Su vientre estaba abultado, una vida crecía allí. ¿Qué pasó con ese bebé? ¿Murió? ¿Lo dio en adopción? Miré el reverso de la foto. Había una fecha, junio 1985. Mi sangre se congeló. Yo nací en agosto de 1985. Dejé caer la foto y tomé el sobre. Rasgué el papel con desesperación. Necesitaba saber, necesitaba entender por qué mi vida entera parecía estar construida sobre arenas movedizas. Desdoblé las hojas de papel amarillento. La letra de Clara era inconfundible, elegante pero temblorosa, escrita probablemente meses antes de morir, cuando ya sabía que el final estaba cerca. Leí la primera línea en voz alta y mi voz se quebró en la oscuridad del armario. Mi querido Javier, si estás leyendo esto, es porque ya soy libre, y es hora de que tú también lo seas. Perdóname por no haber tenido el valor de decírtelo en vida, pero Beatriz me prometió que si hablaba, te perdería para siempre, y preferí ser tu tía y tenerte cerca, que ser tu madre y no verte nunca más. El papel se me cayó de las manos. El mundo empezó a girar. No era una sospecha, era una confesión. Clara era mi madre, y la mujer que dormía en la habitación de al lado, la mujer que me había criado con mano de hierro, me había robado. Cada familia tiene un armario lleno de esqueletos, pero en la casa de los de la Vega, el armario estaba cerrado con llave de oro. Javier siguió leyendo la carta bajo la luz de la linterna. Las palabras de Clara lo transportaron 38 años atrás, a un verano sofocante donde el honor valía más que la vida misma. Descubriría que su nacimiento no fue una bendición, sino un escándalo que debía ser enterrado. Todo comenzó con Antonio. No era rico, no tenía apellido. Solo tenía sus manos y un corazón gigante. Era el hijo del jardinero. Beatriz ya estaba casada con tu padre, un matrimonio arreglado por conveniencia para unir fortunas. Ella era la reina de la sociedad, la mujer perfecta. Yo era la soñadora. Nos veíamos a escondidas en el invernadero. Antonio me prometió que huiríamos juntos, que viviríamos lejos de la rigidez de esta casa. Me sentía viva por primera vez. Pero en esta familia, la felicidad es un lujo que se paga caro. Cuando le dije a Beatriz que estaba embarazada, pensé que me ayudaría. Pensé que, como hermana mayor, me protegería. Qué ingenua fui. No vi preocupación en sus ojos, Javier. Vi asco. La sentencia se dictó esa misma noche. No hubo gritos, solo órdenes frías. Nuestro padre, tu abuelo, ni siquiera me miró. Dijo que un bastardo destruiría la reputación de los de la Vega, que nadie podía saber que la hija menor se había revolcado con el servicio. Beatriz tomó el control. Despidieron a Antonio esa misma madrugada. Le amenazaron con meterlo en la cárcel por robos si volvía a acercarse. Él se fue, Javier, no porque no me quisiera, sino porque Beatriz le juró que si se quedaba, nos destruiría a los dos.
Y a mí me borraron del mapa. Dijeron a los vecinos que tenía tuberculosis, que necesitaba aire puro. Me enviaron a la finca del norte, una cárcel de oro y soledad. Pasé 6 meses encerrada en esa finca. Mi única compañía era una enfermera pagada por Beatriz para vigilarme. Mi vientre crecía y contigo crecía mi amor, pero también mi miedo. Beatriz venía a visitarme una vez al mes. No me traía ropa de bebé ni juguetes, me traía documentos legales. Me decía que yo no estaba capacitada para ser madre, que estaba loca, que era una niña irresponsable. Me decía, ¿qué le vas a dar? ¿Pobreza? ¿Vergüenza? Nosotras podemos darle un futuro. Poco a poco su voz se metió en mi cabeza. Empecé a creerle. Empecé a creer que yo era el monstruo y ella la salvadora. Y entonces llegó la noche. Agosto de 1985. Llovió tanto que parecía el fin del mundo. El dolor era insoportable, pero cuando te escuché llorar, todo desapareció. Quise sostenerte, quise olerte. Extendí mis brazos y grité, ¡dámelo! ¡Es mi hijo! Pero Beatriz te tomó, te envolvió en una manta blanca y te miró con una posesividad que me heló el alma. Se giró hacia mí y dijo las palabras que sellaron mi destino. Clara, mírame. Tú estás enferma. No puedes cuidarlo. Si te lo quedas, lo perderás todo. Pero si me lo das, será mi hijo. Será un de la Vega. Tendrá todo. Y tú podrás ser su tía. Podrás verlo crecer. ¿Es eso o el orfanato? Estaba débil, sangrando y aterrorizada, y cometí el error de mi vida. Asentí. Beatriz salió de la habitación contigo en brazos, y yo me quedé sola, llorando en una cama empapada, mientras mi hermana se convertía en madre con mi propio dolor. Un crimen pasional es fácil de entender, pero un crimen calculado, planificado día tras día durante 9 meses, requiere una mente maestra o una mente sociópata. Javier descubrió que mientras su verdadera madre lloraba en el exilio, Beatriz estaba en la ciudad protagonizando la mejor actuación de su vida. El mundo aplaudía su embarazo milagroso, sin saber que el milagro era en realidad un robo. No lo entendí hasta que volví a casa, Javier. Mientras yo estaba encerrada en la finca, Beatriz había estado tejiendo la red. Ella le dijo a la sociedad que estaba embarazada al mismo tiempo que yo, pero su embarazo era de algodón y mentiras. Usó cojines, usó fajas, engañó a todos, incluso tu padre legal, mi cuñado, que era un buen hombre pero débil. Aceptó la farsa porque Beatriz lo convenció de que era la única forma de salvar el honor de la familia y tener el hijo que ella no podía engendrar. Cuando llegamos contigo a la mansión, el escenario ya estaba listo. La cuna estaba comprada, la ropa estaba lavada y el mundo esperaba al heredero de Beatriz. Yo entré por la puerta trasera, como una ladrona, mientras ella entraba por la principal con mi hijo en brazos, recibiendo los aplausos. Pero lo más cruel no fue lo que me hizo a mí, fue lo que le hizo a Antonio. Antonio intentó volver. Vino a la puerta de la mansión preguntando por mí y por el bebé. Beatriz no salió. Mandó a su abogado. Le entregaron un papel falso, Javier. Un certificado de defunción. Le dijeron que el bebé había nacido muerto y que yo, loca de dolor, no quería verlo nunca más. Antonio se rompió. Le destrozaron el corazón para que no hiciera preguntas.
Se fue del país una semana después, creyendo que su hijo estaba en una tumba sin nombre. Beatriz no solo te robó, mató a tu padre en vida para que no pudieras buscarlo. Quise gritar. Quise ir a la policía. Pero Beatriz conocía mi punto débil. Tú. Me sentó en la sala y me dijo, si hablas, iré a la cárcel, sí. Pero tú no tienes dinero, ni casa, ni trabajo. El niño irá a un orfanato del Estado. ¿Quieres eso para él? ¿O quieres quedarte aquí, cuidarlo, verlo crecer, aunque sea como su tía? Era una trampa perfecta. Para protegerte, tenía que renunciar a ti. Y acepté. Acepté ser la tía Clara. Acepté ver cómo te llamabas mamá a la mujer que te arrancó de mis brazos. Acepté las migajas de tu amor, porque las migajas eran mejor que nada. Fue una tortura lenta, hijo mío, verte dar tus primeros pasos y no poder celebrarlo como madre. Escuchar tu primera palabra y que esa palabra fuera mamá, dirigida a ella. Beatriz se volvió dura contigo porque, en el fondo, sabía que no eras suyo. Te miraba y veía mi pecado. Yo intentaba compensarlo. Te daba los dulces que ella te prohibía. Te curaba las heridas. Te amaba en silencio, desde la sombra, esperando que algún día, tal vez, sintieras que ese amor era diferente. Que mi abrazo no era de tía, sino de madre. Pero nunca te lo dije. El miedo me paralizó durante 38 años, hasta hoy. Durante años, todos pensaron que Clara era débil, una mujer rota que aceptó su destino. Pero se equivocaban. En el silencio de su habitación, mientras su cuerpo se marchitaba, su mente afilaba la única arma que le quedaba, la verdad. Beatriz controlaba la casa, las cuentas bancarias y la narrativa, pero Clara controlaba el final de la historia y estaba decidida a que su muerte fuera la llave que abriera la jaula de su hijo. No creas que la perdoné, Javier. El odio es un combustible poderoso. Me mantuvo viva cuando quería morir. Durante estos últimos años, mientras el cáncer me consumía, veía a Beatriz pasearse por la casa como si fuera inmortal. Se creía la ganadora. Pensaba que se llevaría el secreto a la tumba y que tú nunca sabrías quién eras realmente. Pero ella subestimó algo: el amor de una madre, incluso de una madre en la sombra. Cada noche, cuando la casa dormía, yo escribía. Guardaba cada recuerdo, cada foto que logré robar, cada prueba de mi existencia en tu vida. Beatriz me quitó tu infancia, pero no dejaré que me quite tu futuro. Esconder esta caja fue mi último acto de rebelión. Sabía que Beatriz registraría mi habitación en cuanto yo muriera. Ella siempre busca destruir pruebas. Por eso te lo dije en el hospital, en ese momento de caos. Sabía que tú eras el único que escucharía. Javier, mi vida fue una mentira, pero mi amor por ti fue lo único real. No llores por mí, yo ya estoy en paz, pero tú tienes una misión. No te dejé esta carta solo para que sepas la verdad. Te la dejé para que encuentres lo que nos robaron a los dos. Beatriz te dijo que tu padre murió antes de que nacieras. Otra mentira. Antonio nunca se casó, nunca tuvo otros hijos. Lo sé porque contraté a un investigador hace 10 años con el poco dinero que ahorré de mis costuras. Vive en un pueblo costero al sur, en San Juan de la Arena. Tiene un pequeño taller de carpintería. Él cree que estás muerto, Javier. Cree que nació un niño sin vida. No sé si tendrá el valor de verte o si tú querrás verlo,
Pero él merece saber que su hijo tiene sus ojos, y tú mereces saber de dónde vienes. Búscalo. Él es la pieza que te falta. Terminé de leer. Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo, junto a mi corazón que latía como un tambor de guerra. Me levanté del suelo. Mis rodillas dolían, pero no me importaba. La tristeza se había evaporado, y en su lugar había algo frío y duro: la ira. Salí de la habitación de Clara. El pasillo estaba oscuro. Al final se veía la luz encendida debajo de la puerta de Beatriz. Ella estaba allí, probablemente durmiendo tranquila, satisfecha con su funeral perfecto, pensando que el problema Clara había sido enterrado bajo 2 metros de tierra. No tenía idea de que el verdadero problema acababa de despertar. Caminé hacia su puerta. No iba a gritar, no iba a llorar, iba a presentarme. Por primera vez en 38 años, iba a presentarme ante mi tía Beatriz. La verdad es una espada de doble filo. Javier entró en esa habitación buscando justicia para su madre muerta, buscando confrontar al monstruo. Pero Beatriz de la Vega no era un monstruo común. Era una arquitecta de realidades y guardaba una última carta bajo la manga. Una carta que no estaba escrita con tinta, sino con la sangre fría de la traición más absoluta. Empujé la puerta. Beatriz estaba sentada frente a su tocador, quitándose sus pendientes de perlas con una calma exasperante. Me vio por el espejo. Sus ojos negros se encontraron con los míos, ahora rojos de llorar. «Deberías tocar antes de entrar, Javier», dijo sin girarse. «¿O es que Clara te enseñó modales de sirvienta hasta el final?» Lancé la carta sobre su tocador, entre sus frascos de perfume caro. «Lo sé todo», dije. Mi voz temblaba de rabia. «Sé que soy hijo de Clara, sé que me robaste, sé que destruiste a mi padre». Beatriz dejó el pendiente sobre la mesa. Se giró lentamente. No había miedo en su rostro, solo una mueca de aburrimiento. «Ah, la caja azul», suspiró. «Tardaste más de lo que pensaba. Clara siempre fue dramática, incluso para esconder sus secretos». «¿Robarte?», soltó una risa seca. «Te salvé, niño estúpido. ¿Qué te iba a dar Clara? ¿Amor? El amor no paga colegios privados. El amor no te compra un apellido. Yo te hice quien eres. Te saqué del fango de la ilegitimidad y te convertí en un príncipe. Me convertiste en una mentira», le grité. «Y le quitaste a mi padre el derecho de saber que su hijo estaba vivo. Clara escribió que le enviaste un certificado de defunción falso, que lo destrozaste». Beatriz se detuvo frente a mí. Su expresión cambió. Por primera vez, sonrió. Una sonrisa cruel, depredadora. ¿Eso escribió ella? ¿Que lo destrocé? Beatriz caminó hacia una caja fuerte oculta tras un cuadro. Pobre Clara. Ella siempre vivió en un cuento de hadas. Nunca tuvo el valor de ver la realidad. Clara murió creyendo que Antonio era un mártir, que se fue porque yo lo amenacé, dijo Beatriz con voz suave, venenosa. Pero la verdad es mucho más vulgar, Javier. Señaló el libro de cuentas sobre la cama. Míralo bien. Tomé el libro. Mis ojos recorrieron las páginas. Eran transferencias bancarias, mensuales, a nombre de Antonio García. Empezaban un mes después de mi nacimiento y continuaban hasta el mes pasado. Yo no lo amenacé con la cárcel, susurró Beatriz en mi oído. Le ofrecí dinero, mucho dinero. Le dije, puedes quedarte con el bebé y la pobreza, o puedes irte, olvidarte de que tienes un hijo y vivir como un rey en la costa. Y adivina qué eligió tu heroico padre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies.
Antonio no había sido engañado con un certificado de defunción. Antonio me había vendido. Clara nunca lo supo, continuó Beatriz, disfrutando de su victoria. Dejé que ella creyera la mentira romántica del certificado de defunción. Era más fácil controlarla si pensaba que él era una víctima. Pero él sabía que estabas vivo, él sabía que estabas aquí, y en 38 años nunca llamó para preguntar por ti. Solo llamaba si el cheque se retrasaba. Caí de rodillas. El dolor era físico. Clara había amado a un fantasma. Había sacrificado su vida por un hombre que nos había puesto un precio. Beatriz no solo me había robado a mi madre, acababa de matar la imagen de mi padre. Miré a Beatriz. Por primera vez no vi a una madre, ni a una tía, ni a un monstruo. Vi a una mujer sola, rodeada de dinero sucio. Tienes razón, dije, y mi voz sonaba muerta. Antonio no vale nada, y tú tampoco. Encendí un fósforo y quemé el libro de cuentas. Vi cómo el nombre de Antonio se convertía en ceniza. ¿Qué haces?, gritó ella. Esas son las pruebas. No, respondí. Ese es tu veneno. Y se acabó. Me guardé la carta de Clara en el bolsillo. La única cosa pura en toda esta historia de mierda era el amor de ella. Ella fue la única que no me vendió, la única que no me usó. Caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, gritó Beatriz, y por primera vez escuché miedo en su voz. No puedes irte. Eres un de la Vega. Todo esto será tuyo. Me detuve en el umbral. Me giré y la miré con los mismos ojos verdes de Clara. Quédate con tu dinero, tía Beatriz. Cómprate otra vida, porque esta te ha quedado muy vacía. Salí a la lluvia. No tenía padre, no tenía madre, no tenía herencia. Pero mientras caminaba lejos de esa mansión maldita, sentí la mano invisible de Clara en mi hombro. Había perdido todo, sí, pero por primera vez en 38 años, era dueño de mí mismo. A veces la familia no es la sangre que corre por tus venas, sino la sangre que derramas por ellos. Javier nunca buscó a Antonio, dejó que ese hombre muriera en el olvido junto con sus cheques. ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras aceptado la herencia manchada de Beatriz o hubieras elegido la libertad de la pobreza? Esta fue la confesión de la Caja Azul. Si te ha dolido, suscríbete, porque en el susurro final, la verdad nunca es lo que esperas. Hasta la próxima.